Señal directa. Ante la declaratoria de la cual le hemos informado a usted, esta declaratoria por parte de la OMS como pandemia a propósito del COVID-19, agradecemos el que participe con nosotros por la vía telefónica el doctor Adolfo López Corona, miembro de la Sala Situacional ante la Emergencia Internacional por COVID-19 del CUCS, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, Muy bien, ¿qué gracias. implica esta declaratoria formal de pandemia y cuáles son las repercusiones o el impacto inmediato en un país como México, que sigue señalando o registrando al menos pocos casos, 8 que oficialmente se reconocen como positivos, doctor? Muy bien. Pues como lo comentabas anteriormente, ya ha sido declarado por parte de la Organización Mundial de la Salud este estado de pandemia. Primero hay que entender qué es la pandemia conceptualmente. Una pandemia, como tal, del griego pan, todos, y demia, pueblo, como quien dice, la reunión de todo un pueblo, es una afectación por una enfermedad infecciosa, en este caso a los seres humanos, en una determinada área geográfica bastante extensa, ¿no? Ya se ha esparcido por una gran cantidad de países, y es una enfermedad pues que afecta a muchas personas. En esta extensión de terreno cruza océanos, aparece en múltiples países y continentes, y si bien en algunos lugares esta enfermedad puede estar ya estabilizándose, en otros lugares estamos viendo que todavía existen brotes y empieza a aumentar la cantidad de enfermos. Por lo que en este caso, el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud, a través del doctor Tedros Adhanom, que es el presidente general de lo que es la Organización Mundial, declara que han crecido en las últimas 2 semanas el número de casos de COVID-19 fuera de China. De hecho, en estas últimas 2 semanas se ha triplicado la cantidad de países que presentan la enfermedad. Ahorita estamos hablando de más de 118,000 casos en 114 países y aproximadamente 4,291 personas han perdido sus vidas. En este caso estamos hablando de que también en múltiples partes hay personas que actualmente están siendo tratadas a nivel hospitalario para salvaguardar su vida por la presencia de esta enfermedad. Cabe la pena resaltar que la OMS dice que en estos días esperan ver un aumento en los casos de la infección, en el número de muertes y en el número de países afectados. En el caso de México, México actualmente sí tiene la presencia de 7 casos. Estos casos, todos ellos han sido declarados como transportados desde el exterior, o sea, importados, y por ende aquí en México se está haciendo la evaluación correspondiente, la vigilancia y cuidado de que no cambiemos de escenario, que ya lo ha mencionado el subsecretario López-Gatell en los informes diarios, que es importantísimo darle seguimiento a estos casos para evitar la propagación comunitaria en la población, que sería el cambio de escenario aquí en el país y lo que eventualmente sería la preocupación de nuestro sistema de salud, cosa Doctor. Que se está tratando de evitar, y por ello las recomendaciones permanentes de seguir vigentes en lo que es la prevención. Doctor, le saluda Omar García, muy buenas tardes. Yo quisiera preguntarle cuáles son las consecuencias de esta declaratoria de pandemia. ¿Qué es lo que vamos a comenzar a ver en los países, sobre todo con la activación de protocolos y alertas? Ok. Mira, como les comentaba anteriormente, en los próximos días y semanas sí se espera que haya un aumento como tal en los casos de infección, en las muertes y en los países que estén afectados. Este brote, la OMS y todas las instancias de salud a nivel mundial va a estar permanentemente evaluando, va a haber vigilancia constante y van a estar cuidando que se evite la propagación. Sabemos que la enfermedad tiene una alta tasa de transmisibilidad, pero eso es precisamente lo que se tiene que evitar. Entonces, un país como México, por ejemplo, que tiene solamente casos importados, lo que se tiene que evitar es que estos casos importados se pueda convertir en un problema de transmisión comunitaria. Al caracterizar como pandemia a esta COVID-19, no se debe, como decía el doctor Tedros, utilizar a la ligera o con poco cuidado. Sabemos que utilizar esta palabra de manera negativa puede generar un miedo irracional. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque, bien lo decían en el informe,
lo que más tenemos que cuidar es la prevención y el control de estos casos que ya se han confirmado en nuestro país, por ejemplo, ¿sí? México, como te comentaba, tiene hasta el momento solo 7 casos y actualmente hay 87 países libres de este virus, 57 que han reportado 10 o menos casos que es, por ejemplo, el caso de México, y todos los países tienen la posibilidad o la capacidad de cambiar el curso de la pandemia. Eso es algo muy importante. Pero ¿cómo cambiar el curso de la pandemia? Bien, con las medidas de prevención adecuadas, con el cuidado y el control, la vigilancia estricta, como te decía, para no cambiar de escenario, evitar en la medida de lo posible cambiar de escenario. Y es por eso que el esfuerzo no va solamente desde el sector salud. El esfuerzo tiene que ser la integración completa de la comunidad. Estamos viendo afectación a nivel internacional, por ejemplo, del sector económico, del turístico, el industrial, etcétera. Y todos ellos, desde su propia trinchera, tienen que empezar a tomar las medidas pertinentes para poder aportar algo. Todos tenemos algo que aportar en esta situación de pandemia. Y entonces estudiar de qué manera. Como sociedad, lo que más nos importa es estar al pendiente, sí, de las noticias permanentemente, de lo que se viene dando en el panorama internacional, pero ver en qué podemos nosotros hacer nuestro aporte. Y como comunidad, lo que más nos importa es la prevención. Conocer el curso de la enfermedad, pero también saber cuáles son los factores de riesgo y cómo podemos protegernos. Mencionaban hace unos momentos en la OMS 4 áreas clave en la actuación frente al panorama mundial de la pandemia, que era preparar y estar listos, detectar, proteger y tratar, reducir la transmisión, la innovación y el aprendizaje, y esa es una parte importantísima, ¿sí? Cada uno de los países tiene que adaptar las medidas para su propio entorno y de esa manera involucrar a todos los sectores correspondientes para la actuación. Y de acuerdo al panorama internacional, ir aprendiendo todo lo que se hace bien en el contexto mundial, adecuarlo para que en nuestro país también sea esto una utilización de estos recursos de la manera más eficaz y eficiente posible. Como te decía, todos los sectores tienen que tomar las medidas correspondientes. Y en este caso, el sector salud, ya en el caso muy particular del sector salud, activar y emplear los mecanismos de respuesta ante la emergencia. Tenemos que comunicar los riesgos y cómo protegerse, cómo nos vamos a proteger ante este panorama. Se hacen pesquisas y vigilancia permanente para encontrar, aislar, probar o tratar cada uno de los casos de COVID y obviamente a cada persona que tuvo contacto con este paciente que pudo haber sido confirmado con la enfermedad, darle seguimiento y establecer las medidas sanitarias correspondientes. Y esto todo le corresponde como tal ya al sistema de salud, que en nuestro caso nos acatamos las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias, tanto a nivel local, estatal como nacional. Y obviamente utilizando pues las medidas recomendadas por sectores como la OMS, en este caso. Doctor, en México, un país en el que buena parte, y creo que la mayoría de los ciudadanos, pues de repente desconfía de lo que le dicen las autoridades, siempre se considera que tal vez estén ocultando algo, pues en este momento comienza a generarte esta incertidumbre respecto a lo que se dice, pues es verdad o no, en cuanto a la poca cantidad de casos que se ha venido registrando. ¿Cómo se pueden ofrecer certezas de que se está haciendo lo adecuado, que se ha logrado contener, que se tienen los filtros necesarios y los mecanismos adecuados para la oportuna detección de este virus en caso de que se presente en algunas personas y también las acciones de contención? Es decir, ¿qué nos puede ofrecer esa certeza a todos los ciudadanos? Muy bien. Primero, antes que nada, estamos viendo diariamente un informe gradual del avance que se ha dado en cuanto a la vigilancia epidemiológica a nivel nacional. Importante resaltar para tu audiencia y para toda la población en general que tienen todos están en todo su derecho de cuestionar el actuar. Sin embargo, hay que aclarar como profesionales de la salud, y bien lo decía en su momento el líder de la OMS, no hay que alarmar ni provocar un miedo como tal. México estará siguiendo los lineamientos correspondientes porque es importante salvaguardar la vida de los mexicanos y todo el actuar o el proceder que se está dando va de acuerdo a esos lineamientos. De hecho, hace rato mencionaban
palabras clave. Ahorita escuchamos mucho epidemia, COVID-19, infección, pero me llamó mucho la atención también que se hablaba de palabras clave que debemos siempre considerar también como población, que es prevención, preparación, salud pública. Los actores en salud pública son vitales, el liderazgo político y las personas, ¿sí? Las personas como el eje central de la preocupación de lo que son nuestros sistemas de salud. Hay que mencionar que en México no hemos tenido casos graves o complicaciones mayores, y los casos que ha habido confirmados ya empiezan un proceso de resolución de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que más nos importa como población? Seguir con las medidas de precaución respectivas, las medidas de prevención, ¿sí? Porque al final las personas podemos colaborar con las autoridades sanitarias para poder dar un adecuado control. Como te decía, hay una cierta desconfianza del sector salud, pero también hay que ver qué estamos haciendo nosotros como personas para prevenir la enfermedad, y hay que crear esta cultura de la prevención. Por eso mencionaba como actores importantes a la salud pública. ¿Qué es lo que más debemos de cuidar? Obviamente todas estas medidas que ya se han comentado a lo largo de este tiempo, como por ejemplo el desinfectar y lavar nuestras manos con agua y jabón, o utilizar gel antibacterial. Si presentamos síntomas respiratorios, aunque sean leves, bueno, el uso de algún cubrebocas o mascarilla, o si tosemos o estornudamos, utilizar el ángulo interno del codo, así como limpiar nuestras superficies. Entonces, sí, una parte le corresponde a nuestro sistema de salud, el cual evidentemente tendrá que hacer su parte y lo está haciendo. Por ese lado yo insto a la población a que atienda pues a los llamados que se dan tanto a nivel federal como estatal, que es bien importante porque estamos permanentemente a la par con lo que hay de panorama internacional y con lo que corresponde a los casos confirmados aquí en nuestro país, y ver qué es lo que podemos hacer nosotros. Importantísimo recalcar, ante la situación de que una persona pueda presentar sintomatología respiratoria de leve, moderada o grave, acudir directamente a atención médica. Como ya se ha venido comentando en días pasados, esto puede deberse no solamente a coronavirus, sino que todavía estamos con los remanentes de la temporada de influenza. Entonces, recordar que para eso existe criterios epidemiológicos, una definición operacional para poder ser compatible o no con la enfermedad. Cabe resaltar que del porcentaje total de mexicanos que somos, no todos estamos viajando directamente a Europa o a los países que se pueden considerar de riesgo, ¿sí? Claro. Y Doctor, no estamos tampoco en contacto permanente con casos confirmados. De hecho, esos casos confirmados los tienen bajo vigilancia los sectores, el sector salud específicamente. doctor, Entonces, al no cumplir con la definición operacional, podemos enfrentarnos a otro tipo de infecciones respiratorias, por lo que no hay que alarmarnos, y por eso les decía, el escenario actual en el que nos encontramos nosotros no es de tanta preocupación. Voy a hacer una pequeña reseña nuevamente de lo que son para tu audiencia los escenarios a nivel nacional. Se establecieron, de acuerdo a los criterios epidemiológicos, 3 escenarios, y de los cuales del primero al tercero va por fases o por etapas de gravedad. El primer escenario, que es, cabe resaltar, el que nos encontramos todavía actualmente, es donde solo existen casos de importación, en donde existen aproximadamente decenas de casos, ¿sí? Actualmente nos encontramos en ese escenario, en donde no hay necesidad como tal todavía de erradicar pues el saludo entre personas de beso a abrazo, espacios públicos cerrados, no hay necesidad. Sí, escuelas, universidades, todavía se siguen actividades normales en los lugares de trabajo. Entonces, eso es importante mencionarlo. Obviamente hay que seguir las recomendaciones y diario estar al pendiente. De igual manera, empezar a prever si es que esto cambiara a un segundo escenario, pero la manera en la que podríamos evitarlo sería la prevención. El segundo escenario, entonces, sería la dispersión ya comunitaria, en donde existen centenas de casos, y es lo que te decía, que precisamente tanto el sector salud como nosotros como universitarios estamos intentando evitar. Y esto a través de la reflexión y del conocimiento de esto, que es un ejercicio de alta importancia en este tipo de entrevistas o de información a los medios. Y el tercer escenario es una epidemia ya a nivel aquí nacional, en donde existen millares de casos o miles de casos. Aquí sí es donde ya se empiezan a tomar medidas más severas, más estrictas, y es donde las autoridades instan a determinadas acciones por parte de los gobiernos, tanto locales, estatales, federales, o en las instituciones educativas o a nivel social en general. Como te decía, estamos todavía en el primer escenario, ¿sí?
La OMS Claro. ha declarado una alerta ya por una pandemia a nivel internacional, pero en México todavía seguimos con la posibilidad de evitar que esto que todavía son pequeños brotes o casos confirmados, Bien, pueda brincar. perfecto. Pues doctor Adolfo López Corona, le agradecemos. Muy amable y bueno, pues seguramente estaremos muy en contacto. Muy bien, muchas gracias y esperamos seguir al pendiente de las noticias. Saludos al doctor Adolfo López, miembro de la Sala Situacional ante la Emergencia Internacional por